Hola, te saluda el pastor Robert Lane. Hoy, la reflexión bíblica lo encontraremos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. Vamos a lecturar desde el versículo 1 al versículo 11. ¿Me acompañas? Dice la Escritura, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana, volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, nuestro Señor Jesús, desarrollando su labor ministerial, predicando el Evangelio en aldeas, en pueblos, en etnias, llevaba un mensaje de esperanza y salvación y sanidad para muchos enfermos. No es de sorprendernos que el evangelista Juan nos da algunos detalles que realmente causan admiración en nuestros corazones. Por ejemplo, que al terminar su jornada, él se iba a descansar al monte de los olivos, mas las otras personas, cada uno se retiraba a sus propias casas. ¡Qué gran sacrificio del Maestro! ¡Qué gran sacrificio después de tener una ardua jornada predicando el Evangelio! Y me imagino con un desgaste físico propio de su labor y su sacrificio. Él terminaba ese día retirándose a lugares alejados, donde él, imagino, oraría al Padre. Y seguramente no encontraría las comodidades que podríamos nosotros encontrar en un plácido hogar, en una plácida cama, en un cómodo lugar. Claro, bajo un techo material, cobijados. Mas Jesús se encontraba en el monte de los olivos. Y él escogía estos lugares, o posiblemente, ya que nadie se atrevía de una manera bondadosa de hospedarlo, podría ser, en algunos casos, por temor a la represalia, ya que Jesús tenía muchos enemigos. Por otro lado, también podría ser por la indiferencia que había en sus corazones. Pero esto no limitaba al Maestro. Claro que no. La Escritura dice que a pesar de que él descansaba en lugares que no eran nada cómodos, se levantaba muy de temprano para poder seguir ejerciendo su labor de servicio, su labor ministerial por amor al prójimo. Miren lo que dice el versículo 2. Muy de mañana volvía al templo y todo el pueblo venía a él. Y él, con una buena actitud, se sentaba con una postura correcta para poder enseñarles, para poder instruirles siempre en el conocimiento del reino. Es de admirar, realmente admirable lo que hacía el Maestro. Esto nos da un ejemplo a todos aquellos que queremos realmente servir al Señor, a todos aquellos que ejercemos un tipo de labor en la comunidad, en las congregaciones, o todo bien que podamos desarrollar con nuestro prójimo. Es necesario comprender que nuestro Señor fue ejemplo de un corazón servicial para con los más necesitados, que no escatimó sacrificios humanos ni esfuerzo alguno con tal de llevarles en buen tiempo, con una correcta actitud y en un lugar muy adecuado, el mensaje de salvación, ya que él se acercaba también a los templos. No solo los vemos en las aldeas, no solo los vemos
a las orillas del río o dentro de alguna canoa. Y esto jamás lo limitaba. ¿Qué sucedió entonces, de acuerdo al relato bíblico, dentro de este día donde Jesús se encontraba enseñando? Dice la Biblia que en medio de esa multitud que siempre se acercaba a Jesús, ya no nos sorprende que se acercaban estos grupos religiosos, los llamados escribas y fariseos, y que lamentablemente estos personajes siempre se acercaban al maestro con la intención de hacerlo quedar mal o buscar algún error doctrinal en él para poder acusarlo ante el pueblo. De esta manera, cuestionar su ministerio y su condición de profeta, de maestro, a la perspectiva que ellos tenían. Entonces, en medio de esta situación, hoy nuevamente vemos a estos hombres acercándose a Jesús, acercándose ahora no solo, sino trayendo con ellos a una mujer que habían encontrado en pleno acto de pecado. Sí, claro, la Escritura revela que esta mujer fue sorprendida y que contra su voluntad, de acuerdo al relato del texto, cuando la Escritura dice que lo trajeron, es porque la forzaron, porque la habían encontrado en el pecado de adulterio. Ahora, al traerlo delante del maestro, la pusieron en medio de todo el pueblo. No llamaron al maestro aparte para poder escuchar de él su opinión o su veredicto frente al pecado de esta mujer. Más adelante vamos a darnos cuenta de que las intenciones de estos fariseos y escribas no eran otra cosa que hacer quedar mal al maestro delante de todo el pueblo. Ahora entendemos por qué lo trajeron delante del pueblo a la mujer y delante de todos hicieron una gran pregunta al Señor. Claro, estos hombres tenían malas intenciones en su corazón. Hemos comprendido que no todos aquellos que se acercan a Jesús nos acercamos con la correcta motivación. Aquí la Biblia nos empieza a evidenciar que también hay corazones que se acercan a Él con malas intenciones. Te pregunto en este día, ¿con qué intención te acercas al Señor en tus oraciones? ¿Con qué intención te acercas al Señor cuando vas a una iglesia a orar, a adorar, a ofrendar? ¿Con qué intención guardas días? ¿Separas algunos tiempos especiales para tu Señor? Llámese Semanas Santas, como lo que estamos viviendo en esta temporada. Llámese días festivos, como la llamada Navidad. Podríamos considerar muchas tradiciones y podríamos considerar muchas actividades religiosas. Y claro, todas ellas tienen un sello, el sello del cristianismo, de una confesión de fe o una tradición. Pero detrás de todas estas formas, detrás de estas tradiciones, detrás de todo lo que podamos nosotros hacer para el Señor, realmente tendrá la máxima motivación y única motivación acercarnos al Maestro con un corazón dispuestos a la comunión, a aprender más de Él y sobre todas las cosas, a poder acercarnos en arrepentimiento y con humildad, reconociendo nuestra condición pecaminosa. No sabemos las motivaciones de los corazones. Ahora, el Evangelio de San Juan nos lo revela, porque ciertamente Dios es omnisciente y Él sí sabe y conoce las intenciones de los corazones y los pensamientos de las personas. Nosotros muchos juzgamos solo por las apariencias y por las manifestaciones externas. Solo juzgamos lo que vemos. Como dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que el hombre
solo juzga por lo que está delante de tus ojos. Solo lo que ve es lo que entiende, es lo que interpreta. Mas Dios conoce y evalúa lo más profundo del corazón. Es por eso que ellos trajeron a esta mujer y lo pusieron en medio de todo el pueblo. Claro, tenían una intención doble. Primero, poder avergonzar al maestro, querer indisponer al maestro y, según ellos, haber encontrado la mejor oportunidad para confrontarlo frente a un acto de pecado que ciertamente la ley de Moisés condenaba. Esta era la gran oportunidad que habían estado esperando. Muy resueltos, se acercaron al maestro y tenían que hacerlo esto delante de todo el pueblo para que mayor sea la vergüenza y mayor sea la información que todo el pueblo iba a obtener al creer que el Señor iba a ceder a sus pretensiones e iba a cometer un gran error en esa tarde. Miren lo que dice la Escritura. Al acercarse al Señor, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? No es tampoco de llamarnos la atención que aquellas personas que se acercan a Jesús, aparentemente trayendo en sus manos muchas ofrendas y muchos hechos y obras muy espirituales, con las intenciones aparentes muy correctas, que delante de los ojos de los hombres nos llenan y nos deslumbra, nos llena de asombro y sorpresa. Es por ello que este tipo de personas no solo se acercan al maestro con una apariencia de piedad y con una apariencia realmente muy acertada y propia de cristianos, sino que su lenguaje, créame, su lenguaje también nos muestra un cristianismo que va acompañado de frases, de expresiones muy espirituales. Miren lo que dice el versículo 4. Ellos se acercaron y miren lo que le dijeron al maestro. Justamente, maestro. Esa fue la palabra que usaron. Aparentemente se acercaron con una actitud de mucho respeto, ¿no? De mucha reverencia al decirle maestro. Pero realmente sus corazones estaban llenos de hipocresía y de maldad. Porque si tú lees capítulos anteriores, son estos mismos maestros, son estos mismos hombres, claro, maestros religiosos, escribas y fariseos, que habían llamado al maestro engañador. Claro, ellos mismos lo habían acusado de mentiroso. Ahora venían con un doble sermón, una doble moral, acercándose como personas muy correctas, muy amantes de la verdad y reconociendo, entre comillas, al Señor como un gran maestro. Lamentablemente, hoy muchas religiones, muchos grupos que se identifican como cristianos, llevamos una doble moral. Vivimos una doble espiritualidad. Por un lado, nos manifestamos y nos presentamos de acuerdo al momento y el lugar como muy cristianos. En los templos, en los conventos, tenemos una apariencia de piedad y muy espiritual, que transmite mucha ternura, mucha humildad, y que seguramente podemos llenar los ojos de muchas personas. Y hasta nuestra manera de hablar, hasta nuestra manera de expresarnos, pueden también, de una u otra manera, transmitir confianza en aquellos que nos escuchan, al punto que pueden ellos creer que el lenguaje que usamos y la manera como nos expresamos no es otra cosa que solo frutos de lo que está nuestros corazones llenos, de mucho temor, de mucha misericordia y de mucha espiritualidad cristiana. Pero esas mismas personas, en contextos diferentes,
y en lugares diferentes podemos tener comportamientos completamente opuestos, al punto que nuestro lenguaje, que nuestras expresiones realmente no tienen nada de espiritualidad y menos de un cristianismo vivo. Es triste, ¿no? Pero es la realidad. No nos podemos dejar engañar y menos engañarnos a nosotros mismos. La Escritura dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Que con los labios que usamos para alabar y adorar al Señor, tampoco podemos usarlos para poder hablar palabra de replana, poder ser instrumento esos labios y esas lenguas para hablar engaño, para poder usarlas para maldecir. Claro que no. No hay relación alguna. No puede existir y coexistir en una misma persona dos esencias. O somos cristianos o no somos cristianos. Estos hombres se acercaban al maestro con la apariencia correcta, con las palabras correctas y más aún, fundamentando su celo, su piedad en las leyes de Dios. Claro, porque le dijeron al maestro: Señor, esta mujer ha adulterado. Y la ley de Moisés dice claramente que este tipo de personas tienen que ser castigadas y tienen que ser muertas por causa de su pecado. Esto lo encontramos en Levítico 20:10. También en Deuteronomio 22:22. Era muy cierto lo que estaban hablando estos hombres. Dios mismo había determinado que si encontraban a un hombre y una mujer en pleno acto de adulterio, que la pena máxima para ellos sería la muerte. ¡Wow! Se muestran extremadamente celosos contra el pecado. Pero veremos después que ellos también pecaban, y sabe Dios, en pecados muy similares o iguales. Aparentemente, ellos estaban mostrando un gran celo y un gran temor en sus corazones por las leyes de Dios. ¿Hasta qué punto puede llevarnos a engañarnos y creer que nuestra espiritualidad y nuestro temor en Dios radica solo en asuntos rituales y en manifestaciones externas que solo están limitadas en ciertos lugares y en ciertos momentos? No nos engañemos. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y no podemos entender entonces, a veces, y creo que muchos nos hemos encontrado con personas así, que te pueden recitar textos bíblicos, te pueden predicar la palabra de Dios y hasta te pueden hacer mención y defensa de las leyes y mandamientos de Cristo, pero que en su vida diaria realmente están muy lejos de una práctica real y consecuente con lo que enseñan. Este tipo de actitudes y acciones y este tipo de falso cristianismo y falsa espiritualidad, déjame decirte en este día, es lo que más Jesús aborrece, es lo que más Dios odia. Y permíteme el término odio, en un sentido muy humano, muy carnal, por un sentimiento de rechazo hacia el pecado y hacia la hipocresía. Dios nunca, jamás va a permitir y va a aceptar ningún tipo de pecado que habite en un cristiano que se dice ser muy espiritual y temeroso de Él. Es por ello que el Señor ha provisto para nosotros la restauración y nos está llevando día a día a una vida de constante santificación hasta el día que lleguemos a la perfección, a la medida de un varón perfecto, dice Efesios 4, a la estatura de Jesús.
Él nunca va a permitir que en el reino de los cielos ingrese nada corrompido. Es por eso que está preparando a sus hijos y los está procesando para que podamos ser de acuerdo a su imagen, de acuerdo al plan original, al estado de perfección, como estuvo Adán y Eva antes de la caída. Pero lamentablemente, los seres humanos no estamos comprendiendo de que el amor de Dios va de la mano con su santidad, con su pureza. Y estamos tratando solamente de ver un lado de la moneda y a nuestra conveniencia buscar a Jesús y solo reconocerlo como un Dios amoroso. Pero no estamos entendiendo que también es un Dios santo y un Dios justo. Es por eso que me atrevo a decirte en este día que Dios no acepta el pecado, no lo acepta. Pero al mismo tiempo, ese tipo de pecados que habitan en nosotros pueden llevarnos a la condenación eterna. Si tratamos nosotros de desvirtuar la palabra de Dios y no acercarnos al Señor con arrepentimiento y perdón a través del único sacrificio perfecto, donde podemos encontrar el perdón de nuestros pecados y la restauración y reconciliación para con Dios. Y solo es a través de la persona de Jesús. Pero si nosotros, conociendo las leyes de Dios, tratamos de ser nuestros propios jueces, acomodar las leyes de Dios a nuestra propia conveniencia y tratar de encontrar nuestra autojustificación a través de nuestras obras y a través de nuestros propios hechos y sacrificios que nosotros mismos hemos creado, entonces seremos simples religiosos y de por sí nuestro camino ya está escrito y destinado a una perdición eterna. Tengamos muchísimo cuidado. Este tipo de personas tenían apariencia de piedad. Se acercaron con un lenguaje muy espiritual de respeto y actitud ante el Maestro. Ahora trajeron y hicieron mención a la ley de Dios, yendo al texto bíblico y a las leyes del Antiguo Testamento y mostrando un aparente celo por la ley de Dios, al traer a la mujer que había sido encontrado en la práctica de pecado y traerlo delante de todo el pueblo para que el Señor lo juzgue. Por eso el versículo 6 nos describe claramente que la intención que ellos tenían, la principal intención que tenían en su corazón, era tentar al Señor. Por eso la Biblia dice que decían esto para tentarlo, para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¡Wow! Imagínate. Las pretensiones que tenían realmente era avergonzar y hacer quedar mal al Señor, creyendo ellos que el Señor no tendría escapatoria frente a esa pregunta. ¿Por qué? Vamos a entender este momento. Frente a la pregunta que le hicieron, ciertamente la Biblia describía qué tipo de pecado que realmente ofendía a Dios, porque era la primera violación a la primera institución que Dios estableció, y es el matrimonio. Ofende no solamente a la misma familia, principalmente a la santidad de Dios. Un estado que Dios estableció en un tiempo de inocencia, antes de la caída del hombre. Ahora, si el Señor conocía las leyes, claro, Él mismo las había dado. Y Él, como conocedor de la ley, solo tenía dos respuestas que podría dar a aquellos que venían hoy a tentarlo. Uno, el primero, era que el Señor, si diría que sí, ciertamente, esta mujer merecía la muerte, entonces tendría que morir apedreada. Esto revelaría un corazón insensible e indiferente del Señor para con el prójimo. Más aún, que la Biblia describe que el gran Mesías vendría con un corazón de mansedumbre y misericordia, cual lo tuvo Moisés. Claro,
también confrontaría el acercamiento y la relación que él tenía con muchas personas. Muchas de ellas prostitutas, ladrones. Es por eso que muchos lo acusaron por él tener mucho acercamiento con personas que habían llevado una vida de corrupción y de pecado. ¿Te imaginas tú? Si el maestro diría que ciertamente merecía morir, todos iban a cuestionar su acercamiento con este tipo de personas y un corazón muy insensible a la necesidad de esta mujer pecadora. Por otro lado, la segunda razón, si Jesús hubiera dicho, no la apedreen, no pueden matar a esta mujer, entonces describiría a un Dios que pasaba por alto sus propios mandamientos, que pasaba por alto sus propias leyes. Y esto iba a ser suficiente motivo para que dentro de la concepción humana y terrenal, y sobre todo malintencionada que tenía, pondrían a Jesús nuestro Señor ante todo el pueblo en una situación de juicio y cuestionamiento. Ahora, veamos cómo nuestro Señor resuelve esta pregunta y sobre todo, cómo resuelve la gran necesidad de esta mujer en medio de una vida de corrupción, de pecado y estando a borde de la muerte. Acompáñame, porque el versículo 6 describe que nuestro Señor no dio una respuesta rápida, no dio una respuesta acelerada, sino que Él se inclinó al suelo, muy peculiar, realmente sorprendente, y escribía en tierra con el dedo, nos describe Juan. No sabemos, la Biblia nos revela qué es aquello que Él escribía en la tierra. Y si no está revelada en el texto, y si la Biblia no nos lo muestra, es porque realmente Dios no quería que lo sepamos. Podría haber muchas conjeturas, pero son solo eso, conjeturas. Lo que sí podemos entender es que no se apresuró. Descendió, empezó a escribir en el suelo, y en medio de esta actitud que el Señor tomaba, que es comprendido por muchos comentaristas bíblicos, que lo único que estaba haciendo el maestro era preparándose para la gran respuesta que les iba a dar. Una pregunta que iba a sacudir los corazones y las conciencias de todos. Y que al levantarse luego, esta confesión que les iba a dar realmente era tan solemne y trascendental que todos aquellos que estaban ahí iban a ser realmente movidos por sus palabras. Mirad lo que aconteció. Ellos insistieron con seguir preguntándole al Señor cómo es la actitud del ser humano y la terquedad, al punto de que ellos no se quedaron conformes, sino que insistían y persistían en querer una respuesta del Maestro. Es entonces donde dice el versículo 7 que Él se puso de pie. Llegó el momento de darle su respuesta y declaración. Y esto es lo que el Señor les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sorprendente. Nuestro Señor, que es todo sabio, el Señor todopoderoso que conoce los corazones y que conocía y sabía que este tipo de personas se acercaban con una doble moral, que por un lado eran indulgentes con sus propios pecados, pero al mismo tiempo eran severos con el pecado de los demás. Y es importante comprender que el hombre se mide a sí mismo al establecer la medida con su prójimo. Tal cual juzgamos a los demás, de una u otra manera nos estamos juzgando a nosotros mismos también, porque con la misma veracidad y severidad que juzgamos, de la misma manera también seremos juzgados. Y muchas veces, de una u otra manera, estamos tratando de proyectarnos en las vidas de otros, porque buscamos en otras personas que estén debajo de nosotros con una vida moral,
según nuestro criterio, más pecaminosa, para poder compararnos con ellos y de esta manera felicitarnos, autojustificarnos y poder expresar y decir, realmente yo no soy pecador como este hombre, no soy tan malo. Ese es el peor engaño que podemos tener. Y Jesús sabía que estos hombres tenían ese tipo de arrogancia en sus corazones, una autojustificación propia, característica de todo religioso. Cuando el hombre religioso, el hipócrita, casi siempre le pone la pauta moral a su vida. Él establece lo que es bueno y lo que es malo. Y no lo que la Biblia dice, sino lo que su criterio le dice. He escuchado a muchos decir, bueno, Dios sabe, Dios me conoce y Dios me juzgará. Y pasan por alto las verdades, los principios que Jesús nos ha enseñado. Ahora, ellos sabían que aquí había una violación directa con la palabra del Señor. Pero por otro lado, ellos no eran las personas más adecuadas para poder juzgarla, ya que ellos también habían cometido pecados. ¿Y sabe Dios cuántos de ellos no habían cometido el mismo pecado? El gran error, la gran salida que hoy estoy considerando y viendo en la humanidad y en muchas comunidades cristianas es que hemos hecho un esquema de valores tal cual y hemos hecho sobre todo un esquema de pecados. Claro, hemos hecho todo un esquema y hemos empezado a catalogar qué pecados son más grandes, más pequeños, más graves y menos graves. ¡Oh, qué gran error! A mí la Biblia solo me describe que hay un solo pecado, el cual no tiene perdón, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y que todo pecado ante Dios es pecado. Desde una mentira, ira, engaño, brujería, borrachera y todo tipo de maldad y hecho que vaya contra la palabra de Dios. Es pecado ante Dios. Hasta saber hacer lo bueno y no hacerlo, la Biblia lo llama pecado. Por eso, la Escritura dice claramente en el libro de Romanos 2, 1, que no somos quién para juzgar. Que nosotros no somos realmente las personas que tienen una moral espiritual y perfecta como para poder ponernos en el lugar del santo juez, para poder nosotros realmente ser tan severos con aquello que nosotros también practicamos. Tengamos mucho cuidado, porque Dios conoce los corazones y conoce las vidas, y que esto nos va a traer grandes problemas algún día, y nos va a traer un gran juicio ante Dios, porque hemos querido asumir y hemos querido ser severos con aquellos que nosotros hemos condenado y que nosotros mismos no hemos podido vivir. Justamente me encuentro aquí leyendo ese texto. Y por favor, quiero aquí lecturarlo. Dice la Escritura, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas. Y te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Ahora, Jesús en medio de esto, Él pudo haber tenido otras salidas. Él pudo haber rebajado las demandas de la ley. Pudo haber dado solución a darle otro tipo de castigo a la mujer y no a la muerte precisamente. Mas Él no fue contra la ley. Él no fue contra la palabra, porque Él mismo la dio. Y Él es el primero en cumplirla. Él siempre fue ejemplo de perfección y santidad. Por eso en una oportunidad dijo que Él no había venido a abrogarla, sino a cumplirla. Por eso Él no rebajó las demandas de la ley, ni tampoco excusó a la mujer de su pecado. Entonces, es importante comprender que el Señor confrontó en ellos la doble moral que vivían.
Y en todo caso, ninguno de ellos estaba libre de poder juzgarla porque ellos también eran pecadores. Y que para que ellos puedan ser testigos, tenían que calificar para eso. Según Deuteronomio 17:7, había esta condición de testigos. Y por tanto, tenían que ser hombres probos para poder ellos señalar a otros. Antes de juzgar, es necesario evaluarnos nosotros mismos. Nosotros mismos sí conocemos los motivos y las circunstancias que nos llevan a pecar y en qué momento, bajo qué condiciones lo hacemos. Pero no podemos mirar las circunstancias y los motivos del pecado ajeno. Consideremos eso. No podemos arrojar piedras al tejado ajeno, cuando el nuestro tejado, nuestro techo, son cristales puros. Entonces, es necesario tener muchísimo cuidado con eso. Ahora, frente a tal pregunta y tal confrontación que Jesús hizo, quedaron fulminados ante sus palabras. Y lo primero que fue acusado fueron sus conciencias, porque Jesús dijo: aquel que no ha pecado entre vosotros, que sea el primero en arrojar la primera piedra. ¡Wow! ¿Imaginan eso? Lo primero que se activó en ellos fue la conciencia. ¿Y saben? La conciencia es la luz de Dios, que Dios ha depositado en el hombre y que con la sola palabra de Cristo, esas conciencias pueden ser reavivadas a la luz de la palabra, a la luz del Señor. Esas conciencias son reavivadas por la poderosa palabra del Evangelio. ¿Me entiendes? Palabras que muchas veces te van a traer incomodidades y te van a traer vergüenza, pero sobre todas las cosas te van a despertar, a reflexionar y van a exponer a ti mismo, delante de tu presente, aquello que tú estás haciendo mal. Dios nos ha dado esa bendición de la conciencia. Ahora, frente a estas palabras que Jesús dio, luego de decirlas, nuevamente se inclinó al suelo y siguió escribiendo en tierra, dice el texto. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Frente a semejante verdad, dice el texto que se empezaron a retirar. Jesús, nuestro Señor, luego de decir estas palabras, volvió a inclinarse al suelo, como decir: he dicho, ahora hagan lo que bien les parezca a cada uno. Nos llama la atención que se empezaron a retirar uno por uno, no en grupo, posiblemente para que no sean avergonzados, tal cual llegaron. De una manera disimulada, cada uno se iba. Algunos creen que los viejos fueron los primeros en retirarse porque tenían una larga trayectoria de pecado y que su conciencia estaba cargada de más culpas. No lo sabemos. Es una manera, una lectura que le damos a estos textos bíblicos. Por otro lado, posiblemente también hay que considerar que ellos eran personas en ese lado más sabios, ¿no? Al mismo tiempo, la vida le había dado cierta sabiduría y criterio, al punto que vieron que era mejor retirarse, porque había sido ante ellos, a la luz del Espíritu Santo, se había mostrado sus propios pecados, sus vergüenzas. Y capaz podrían pensar que el Señor en algún momento podría sacar a la luz pública el pecado de cada uno de ellos. Porque ellos sabían que el Señor era alguien muy especial. Y habían escuchado y habían visto milagros y maravillas del Maestro. Por tanto, algunos comentaristas bíblicos a decir que lo que podría Jesús estar escribiendo en el suelo también podría ser el pecado de cada uno de ellos. No lo sabemos. Solo son conjeturas. Lo que sí sabemos es que llegó un momento que todos se retiraron avergonzados e incómodos. Qué bueno hubiera sido si se hubieran seguido quedando, porque ya Jesús había despertado en ellos conciencia y este era el comienzo a poder restaurar sus almas y sus vidas también, porque ciertamente ellos también necesitaban de la palabra restauradora de Jesús, y no solo María Magdalena.
Pero ellos se retiraron avergonzados. Muchas veces cuando escuchamos palabras de Dios, a veces tomamos esta actitud. Nos incomoda, nos afecta de tal manera que preferimos ya no escucharla. O a veces preferimos cerrar nuestras Biblias cuando somos confrontados a nuestra maldad, a nuestro pecado. Si vamos a una congregación y escuchamos una prédica que nos ha fastidiado, y ha despertado nuestras conciencias y ha generado en nosotros hasta rechazo, en vez de quedarnos para obedecer esa voz maravillosa de la palabra que ha actuado en nuestras conciencias hacia una verdad de Dios, para reconciliarnos y poder pedirle perdón al Señor y encontrar en el Señor, pues, esta paz que necesitamos, solo nos quedamos al comienzo y solo nos sometemos a lo que podamos sentir y hacemos caso al fastidio que podamos percibir en ese momento y optamos por retirarnos, ya no escuchar o ya no querer saber más de este mensaje eterno y maravilloso. No cometas ese error hoy. No cometas ese error en tu vida, por más dura que sea. Es la palabra de Dios. Nos confronta nuestra verdad, nos confronta nuestra vida religiosa e hipócrita, pero la necesitamos, porque los grandes remedios duelen, arden, pero sanan. Y la palabra de Dios, créeme, será medicina para tu vida y será refrigerio para tus huesos. Entonces, ellos, si se hubieran quedado un poquito más, yo creo que otro sería la historia, ¿no? Y como se dieron cuenta que ninguno tenía el hecho entonces de lanzar la piedra, se fueron retirando uno por uno. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando ya todos se habían retirado, llegó un momento más trascendental para la vida de María Magdalena. Yo me imagino a esta mujer temblando, temerosa, no sabiendo qué iba a pasar en su vida, habiendo sentido la muerte muy cerca ya, contando los momentos, encontrándose en un acto de pecado y ser avergonzada públicamente ante todos. Ahora se encontró en su vida, en su camino, con la persona más hermosa, con la mejor persona que alguien puede haberse cruzado en su existencia, y era Jesús. Qué bonito es que en algún momento de nuestras vidas pecaminosas, llenos de torbellinos, de maldad, de soledades, de confusiones existenciales, de dudas como la que estamos viviendo hoy, nos podamos cruzar con la misma vida, con el mismo Dios hecho carne. Qué bonito es que podamos tener un encuentro maravilloso en el momento que sentimos que es el final, así como el ladrón que estuvo en la cruz junto a Jesús, cuando sentía que ya todo había terminado, encontrarse con la misma vida en el límite de su existencia. Créeme, son pocos los que tienen esa dicha, pero aquellos que Jesús también atravesó nuestras vidas, así como María Magdalena, y en algún momento de nuestras vidas pecaminosas y erradas, Él se mostró a nosotros. Tuvimos el gran privilegio de ver la luz, de ver la vida misma. Previo a esto, lleno de temores, lleno de dudas, no sabiendo qué hacer, no sabiendo qué avisar al futuro de nuestras naciones, no sabiendo lo que va a acontecer a la raza humana, realmente viendo tanta violencia, lleno de estupor, lleno de conflictos familiares y personales. Qué hermoso es cruzarse con Jesús. Ahora, dice la Escritura que esta mujer se encontraba ya ahora sola delante del Maestro. Por eso, el versículo de Dios nos revela, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, solo estaba la mujer con el Maestro. Qué bonito cuadro, qué bonito momento, ¿no? Creo que nos familiarizamos con este momento porque nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido también este encuentro entre Dios y tú, Dios y yo. Es el momento que cambió y marcó un antes y un después. Claro, yo me acuerdo el día que Jesús se cruzó en mi camino, como también a la vida de esta mujer, María Magdalena. ¿Lo recuerdas? Ahora entenderás
Esta mujer se encontraba entonces lleno de temores y miedos. Y que ya no estaban aquellos que lo estaban acusando. Viendo esto, enderezándose a Jesús entonces, y no viendo a nadie, sino solo a la mujer. Mire lo que el maestro le dice. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Qué hermoso. En un momento de temor, de miedo, de soledad plena, si tenemos que la vida se está terminando, escuchar la misma palabra viviente hablándonos, dirigiéndose hacia nosotros, indignos pecadores, y diciéndonos, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde está aquella tortura emocional, aquellos sentimientos de culpabilidad que tanto tiempo vive atormentando tu alma? ¿Dónde está aquel adversario que no se cansa de acusarnos ante Dios? Mucha sabiduría hubo, inspirado por el Espíritu Santo, en los escritos del apóstol Pablo cuando dice en Romanos 8, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Yo me imagino al maestro mirando a la mujer, dirigiéndose a ella, en este momento muy trascendental en la vida de María Magdalena. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condena. Y al escuchar estas palabras, esta mujer levantándolos, me imagino el rostro, mirando hacia el maestro, te dijo, ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Creo que en esa palabra, Señor, fue el momento que esta mujer fue transformada y volvió a nacer. Porque no solo fue una palabra de respeto hacia el maestro, sino una palabra de reconocimiento cuando el Espíritu Santo obró en su alma, en su corazón, trayéndole paz y perdón de sus culpas. Esta confesión del Señor hacia Jesús fue una declaración maravillosa que marcaría el antes y después de su vida, de una vida oscura, de pecado, confusión y una muerte cercana hacia un camino de vida, de paz y de servicio al Maestro. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué maravilloso momento! Entonces, al escuchar Jesús estas palabras, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, al escuchar esta confesión de los labios de María, le dio una palabra de salvación. Le perdonó sus pecados y le dijo, yo tampoco te condeno. Él sí podía haber lanzado la piedra. Él sí podía haberla condenado, porque él sí era perfecto y santo. Él tenía toda la autoridad para hacerlo, mas no lo hizo. Quedó en ese momento descargada toda condenación sobre esta mujer. Y el único que puede quitarnos culpa y puede concedernos perdón se llama Jesús. No hay intermediarios, no hay hombre alguno, por más santo que diga ser. Jesús le quitó esa carga, le volvió la paz y le dio sentido a la vida de esta mujer. Más adelante lo vemos sirviendo al Maestro, acompañándola y siendo testigo de la resurrección. ¡Wow! Realmente sí que cambió la vida de María Magdalena. Y la última frase que Jesús le da es, no te condeno, vete a casa, pero no vuelvas a pecar. Miren que no le dijo, vete y haz lo que quieras. Ya estás libre, vive como quieras, vive como sientes. Claro que no. Le dijo, yo te perdono, pero no vuelvas a hacerlo. Vive en obediencia y en temor y en gratitud a ese perdón que te estoy concediendo. Esta es la palabra para ti hoy. Dios nos ha llamado y nos ha perdonado y nos ha restaurado. Pero ya no para seguir viviendo igual que antes,
ni para volver a la vida antigua. Nos ha llamado no para vivir como queramos. Nos ha dado su perdón para vivir a nuestro criterio y a caminar en la vida bajo nuestras emociones. Nos ha liberado, nos ha salvado para andar en su luz, en su camino, en su verdad. Soy el pastor Robert y sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Comparte estas prédicas, por favor, porque hay muchas personas que también necesitan cruzarse con la vida misma en sus vidas. Permite que ellos también conozcan a este Jesús restaurador. Bendecido.